Todo comenzó con la llegada de Morlun a este universo animado, donde tras un largo proceso de hibernación, se puso en contacto con Kane, el cual a diferencia de su contraparte original, había sido creado por el cazador de tótems en lugar del chacal. Por lo tanto, Morlun le dio la misión a Kane de cazar a Spider-Man, quien sin dar muchos detalles, reveló ante el lector que había rescatado a Mary Jane del vórtice temporal ocasionado por el Duende Verde. Tras haber manifestado su felicidad por toda Nueva York, nuestros protagonistas lamentablemente terminaron en conflicto cuando MJ le propuso matrimonio a Peter, pues este indicó que no era necesario debido a que ya estaban legalmente casados por el clon que había creado anteriormente el Chacal. A pesar de que Peter y MJ lograron reconciliarse, su felicidad se vio interrumpida por la cacería de Kane, la cual dio origen a una estrecha batalla contra Spider-Man que terminó cuando el villano vio los pensamientos de Peter por alguna razón, haciendo que nuestro protagonista tomara la delantera en el encuentro y que el villano escapara abrumado inmediatamente. Luego de esto, Kane regresó humillado con su padre y le prometió arreglar su fracaso, pero debido a su hambre ansiosa, Morlun acabó traicionándolo para su posterior consumo, lo cual no le hizo sentir culpa alguna debido a que podría crear fácilmente otro clon de Spider-Man. Nuestra historia continúa con Morlun llevando a cabo una nueva clonación de Kane, la cual, de acuerdo con el villano, estaba hecha con sus propias células. Sin embargo, a pesar de sus plegarias, Kane seguía siendo imperfecto en cada renacimiento y su degeneración celular era algo inevitable, por lo que tenía que ser consumido por Morlun cuando llegara a su punto culminante. Posteriormente, la historia nos conduce a Spider-Man mientras estaba balanceándose por las calles de Nueva York, en donde es sorprendido inmediatamente por un ataque de la Legión de Perdedores, quienes hicieron honor a su nombre debido a que nuestro protagonista logró detenerlos con bastante facilidad, incluso con la intervención de Leapfrog que se dio más adelante. A pesar de la evidente ventaja, el encuentro es interrumpido por un aparente respaldo de Morlun, quien afirma que la Legión no era digna de enfrentarse a Spider-Man. Luego de esto, la trama nos dirige a Mary Jane en la casa de su tía Anna Watson, pues buscaba disculparse con ella debido a que en el cómic anterior habían tenido una discusión porque Anna rechazaba la asociación de Peter con Spider-Man. Si bien lograron arreglar sus diferencias, la tensión entre las Watson siguió presente, pues la tía Anna pensó que el pasado disgusto de MJ fue porque sabía que en el fondo tenía razón. Regresando a la contienda contra la Legión de Perdedores, vemos que Morlun se encuentra atacándolos brutalmente e incluso trata de absorber la fuerza vital de uno de ellos. Afortunadamente, Spider-Man se dio cuenta enseguida de esta ferocidad y decidió enfrentar al villano cara a cara. Tras un discurso de supuesto respeto por parte del devorador de tótems, la historia nos regresa por un momento a Queens, pero ahora en la casa de la tía May, en donde después de charlar con MJ acerca de la discusión con Anna Watson, May afirma que sabe que Peter es Spider-Man. Posteriormente, la trama nos regresa a la guarida de Morlun, en donde el nuevo clon de Kane no recuerda exactamente quién es. Sin embargo, tras ponerse su característico traje, Kane descubre que es un sirviente de Morlun, aunque no sabía por qué en el fondo le guardaba cierto odio. A pesar de todas estas dudas y confusiones, el clon finalmente señala que no había razón para odiar a Morlun y recuerda su pasado encuentro con Spider-Man, el cual recordó como un fracaso, pero sin saber lo que su padre le hizo después. Regresando al encuentro entre Spider-Man y Morlun, vemos que este último tiene una gran ventaja contra nuestro protagonista y termina derrotándolo para su posterior secuestro, uno que desde lo más alto de un edificio estaba siendo observado por Kraven el Cazador. Tras dejar caer la noche en Nueva York, Kraven se dirige ahora a lo más alto del edificio de la Fundación Sims, en donde aparentemente estaba por cometer un ataque con la ayuda de su león Kuliatkin. Posteriormente, la historia nos conduce a la guarida de Morlun, en donde el villano estaba dando a conocer sus orígenes ante Spider-Man. Resulta que Morlun provenía de un reino antiguo de la Tierra conocido como Loka, lugar en el que era heredero al trono, pero jamás asumió por su deseo de tener una vida llena de aventura y exploración. Sin embargo, cuando regresó a su hogar, fue atacado por unas criaturas llamadas tótems y descubrió que podía consumir su fuerza vital, prolongando así su vida, pero a costa de permanecer en estasis dentro de un capullo durante un largo tiempo.
Por lo tanto, cada vez que despertaba, el villano se veía obligado a cambiar de identidad, adoptando inicialmente la de un inglés llamado Gabriel Sims, el fundador de la Sims & Company, que después se convertiría en la antes mencionada Fundación Sims. Debido a lo que conocemos de la continuidad principal, Morlun en la época actual adoptaría la identidad de Ezekiel Sims, quien ante el mundo era reconocido como un descendiente de Gabriel y utilizó su fundación para seguir desempeñando sus retorcidos asuntos con los tótems. Sin embargo, cuando estos consumos de energías no fueron suficientes para sostenerlo, Morlun encontró en Spider-Man otro nuevo tipo de tótem, pues de acuerdo con él, su fuerza vital le otorgaría por lo menos otro siglo más de vida. Tras haber escuchado esta historia, nuestro protagonista evidentemente rechaza las atrocidades de Morlun, pero antes de que pudiera hacer algo, el villano termina atrapándolo con una telaraña que curiosamente sale de su boca. Sin posibilidades de que Spider-Man pudiera liberarse, el devorador de tótems tenía todo para culminar sus planes, pero dados sus asuntos en la Fundación Sims, tuvo que dejarlos para resolver después. Mientras Morlun abandonaba su escondite, vemos que de repente aparece Kane, quien tras preguntarse por qué Spider-Man era tan importante para su padre, tiene una conexión con este mismo que le hace recordar su pasado combate con él y preguntarse por qué tenía un gran sentimiento hacia Mary Jane. Posteriormente, la historia nos conduce a la casa de la tía May en Queens, en donde ella y MJ siguen conversando acerca de que Peter es Spider-Man. A pesar de que vivió por un tiempo en negación, May dice que el hecho de decirle a Peter que estaba al tanto de su identidad le iba a añadir una carga, pero que aún así sentía culpa de saber su secreto debido a que podría perderlo en cualquier momento. Dicho argumento es comprendido adecuadamente por MJ y además piensa en lo difícil que sería la vida de Peter sin ella y su tía, a lo que May responde que entonces las dos deben estar para cuidarlo. Luego de esto, la trama nos dirige de nuevo a la guarida de Morlun, en donde nuestro protagonista piensa que no podía dejar ganar al villano y finalmente es liberado de la telaraña que lo había contenido. Intentando aclarar su mente, Spider-Man camina por el resto de la guarida hasta que se encuentra con una aparente salida. Sin embargo, al abrir la puerta, descubre a una enorme criatura mutante que enseguida siente la presencia de nuestro protagonista y comienza a atacarlo de forma brutal. Dicha situación es interrumpida brevemente por una visita de Kane en el cuarto de MJ, donde el villano le muestra su horripilante rostro y le pregunta por qué la amaba. Regresando una vez más a la guarida del devorador de tótems, vemos que Spider-Man sigue siendo atacado por la criatura mutante hasta que es detenida por un ataque sorpresa de Kraven el cazador, quien le dice a nuestro protagonista que el momento ha llegado y que su última cacería termina esa noche. Nuestra historia continúa con una visita del alcalde Fisk y la gobernadora Raleigh en la Fundación Sims, ya que Morlun, a través de su apariencia de Ezekiel Sims, les estaba presentando lo que iba a ser el Proyecto Loca, una planta de energía solar que aparentemente iba a ser capaz de proveer energía limpia hasta la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, Wilson no estaba del todo contento con dicho proyecto, pues anteriormente no había escuchado de él y le parecía muy milagroso lo que Ezekiel proponía. A pesar de ello, Morlun continúa con su exposición y al finalizar invita a los visitantes a un festín de celebración, uno en el que se uniría más tarde porque tenía que atender un asunto urgente. Por lo tanto, la historia nos conduce de regreso a la guarida del villano, en donde Kraven le aclara a Spider-Man que él no era parte de su última cacería. Consciente de que no tenía opciones por el daño recibido anteriormente, Spider-Man confía en el cazador y le pregunta por qué estaba en el lugar, a lo que Sergey responde que era por su esposa Calypso, ya que su reciente muerte provocada por un antídoto le hizo ver que su vida ya no tenía sentido y por lo tanto decidió volver a tomar el suero que le dio sus poderes para que cometiera su última cacería, una que evidentemente tendría a Morlun de protagonista. Si quieres saber más sobre lo que provocó la muerte de Calypso, mira el episodio El regreso de Kraven. Dicho esto, continuemos con el video. Posteriormente, Spider-Man lamenta todo lo que había pasado Kraven y continúan hablando de su alianza hasta que los sentidos aumentados de ambos detectan la presencia de otros tótems de Morlun.
Sin embargo, el encuentro es interrumpido por la anterior aparición de Kane en Queens, en donde MJ le pregunta quién era y cuáles eran sus intenciones, a lo que Kane responde que no sabía, pero que los pensamientos y sentimientos de Peter lo estaban destrozando. Afortunadamente, tras conversar de manera breve con Watson, Kane entiende que estaba evolucionando cada vez que su padre lo clonaba y que por ello su psique se volvía más abierta al grado de conocer lo más íntimo de Spider-Man. Luego de esto, el clon le dice a MJ que ya no será más un esclavo de Morlun y que su amor por ella se había impregnado a pesar de que su padre le había dicho siempre que era una debilidad. Dichos argumentos del clon llaman la atención de Watson y pide que le hable más de Morlun, a lo que Kane responde que era difícil hablar de alguien tan antiguo como él, pero de algo que sí estaba seguro era de que su noble causa conllevaría a la muerte de su esposo. Por lo tanto, MJ le dice a Kane que no puede dejar que eso pase y lo incita a enfrentar a su padre, cosa que solo termina aceptando por los sentimientos compartidos con Parker. Luego de esto, la historia nos dirige una vez más a la guarida de Morlun, en donde Spider-Man y Kraven se enfrentan a las criaturas mutantes hasta que nuestro protagonista logra contenerlas con la destrucción de un aparato que provocaba tanto la activación de su sentido arácnido como la hostilidad en los tótems. Desafortunadamente, cuando el trepamuros intenta comunicarse con las criaturas, Morlun aparece con una enorme arma y elimina a todas deliberadamente, afirmando que solo eran experimentos fallidos. Dicha supresión intenta ser respondida por Guliatkin, pero el villano logra contener su ataque y termina eliminándolo brutalmente con sus propias manos. Esto último evidentemente ocasiona la furia de Kraven e intenta acabar también con Morlun, pero las fuerzas del villano terminan siendo superiores y comienza a absorber la energía vital de Kravinov. Afortunadamente, la absorción es interrumpida con la llegada de Kane, el cual golpea al villano y le dice que ya no será más su marioneta. Sin embargo, al igual que los ataques de Guliatkin y Kraven, este golpe no ocasiona ningún rasguño en Morlun, por lo que se lanza en contra de Kane para después absorber su fuerza vital y provocar su muerte como lo había hecho con sus clones anteriores. Debido a que ya no había nadie que lo pudiera detener, Morlun decide terminar su misión con Spider-Man, pero antes de que pudiera empezar con una posible absorción, los restos de Kane comienzan a burbujear lentamente hasta crear una enorme y viscosa abominación, la cual finalmente ocasiona asombro y miedo en Morlun, unas emociones que de acuerdo al monstruo no se habían reflejado antes en el villano. Dicha abominación de Kane evidentemente ataca después a Morlun y estuvo a punto de eliminarlo de no ser por la intervención de Spider-Man, quien a pesar de lo que había hecho el villano, le dice a Kane que no iba a dejar que lo eliminara. Desafortunadamente, el golpe de nuestro protagonista no sirve de nada y el monstruo lo aparta de su camino. Luego de esto, Kane alardea con su padre sobre el nivel de poder que ha alcanzado con su evolución hasta que Kraven lo atraviesa con su lanza de cazador, lo cual tampoco tiene efecto en la abominación, pero permite que Morlun escape del lugar. Posteriormente, el villano asciende por las afueras del edificio de la Fundación Sims y dice que dejará que su hijo y Parker sigan luchando mientras dirige el complejo norte de la Fundación para dar inicio a su plan de transformar al mundo. Dicho plan consistía en que a través del proyecto Loka transmutaría el ADN de todos los ciudadanos del planeta para eliminar las depravadas tendencias de la humanidad y volver inmortales a los sobrevivientes del proceso. Sin embargo, todo esto sería a costa de que solo Morlun fuera su gobernador, un puesto que, como mencionamos anteriormente, le pertenecía por derecho propio en su lugar de origen. Tras haber presenciado este plan, vemos que el villano logra llegar hasta lo más alto de la Fundación Sims y toma un helicóptero para escapar del lugar. Mientras tanto, dentro del edificio, Kraven sigue intentando atacar a la abominación de Kane, pero al no tener éxito, le suplica al monstruo que termine con él de una vez por todas, pues sin su esposa ya no tenía nada por lo que vivir. No obstante, la reciente metamorfosis de Kane le hizo ver que Kraven sufría por su pérdida y que por eso suplicaba la muerte, pero que el hecho de haberse enamorado era suficiente para seguir viviendo. Luego de esto, la historia nos conduce de regreso al helipuerto de la Fundación Sims, en donde Morlun sigue con su plan de escape hasta que rápidamente llega la abominación de Kane, quien termina por destruir su helicóptero para evitar su escape.
Sin embargo, la destrucción provoca una caída en picada del villano, la cual afortunadamente es detenida enseguida por Spider-Man, quien a pesar de los rechazos de Morlun, le dice que esto lo hacía por su lado humano, uno que no había entendido a pesar de sus miles de años. Tras ello, Kaine aterriza rápidamente en el lugar y mientras se transforma en su apariencia del traje negro, le dice a Spider-Man que la maldad de su padre debe ser borrada y que no se interponga en su camino. Evidentemente nuestro protagonista hace caso omiso de esto y se lanza en contra de su clon, pero ninguno de sus golpes logran hacerle daño. Debido a que ya no tenía fuerzas para seguir atacando, Kaine le dice a Spider-Man que admira su tenacidad y que en esa condición podría acabar con él, pero que lo único que quería era demostrarle que no era un monstruo como su padre. Sin embargo, el simple hecho de que lo tomara del cuello ocasiona que sus mentes choquen entre sí y que el clon sea testigo de diferentes momentos en la vida de Peter Parker, lo cual fue agradecido por Kaine y aparentemente ilumina su camino a seguir, pues en lugar de eliminar a su padre como siempre lo había creído Spider-Man, termina fusionándose con él para dar paso a un nuevo y reformado Morlun debido a que ya no seguiría con la alimentación de tótems para alcanzar la inmortalidad. Sin una amenaza a la cual detener, nuestro protagonista finalmente se despide de Morlun y le dice a Kraven que aunque lo dejó ir, estará vigilando sus siguientes acciones. Posteriormente, Spider-Man se despide también del cazador y piensa en toda la locura que había sido el encuentro hasta que decide regresar finalmente a casa, donde la tía May se encontraba esperándolo y le confiesa que sabía de su vida como Spider-Man, lo cual a pesar de los intentos de explicaciones de Peter, May dice que es de su gran orgullo y que también lo sería de su tío Ben. Al mismo tiempo, en la sala de la casa, MJ se encuentra conversando con su tía Anna Watson, quien lamenta todo lo malo que había dicho antes sobre Peter y espera que ambos puedan perdonarla por ello, cosa que es escuchada por nuestro protagonista y responde de una forma positiva, provocando que Anna corra después hacia sus brazos. Finalmente, la historia nos conduce a un momento que tanto deseaba MJ, pues termina concibiendo matrimonio con Peter a pesar de que ante el mundo ya estaban casados. Tras terminar la ceremonia, nuestros protagonistas evidentemente se preparan para su luna de miel, aunque antes de irse, la tía May le pide un favor a Peter, que no lo involucraba a él directamente, pues quería vivir la experiencia de columpiarse con Spider-Man. Y bien amigos, eso es todo por esta ocasión. No olvides suscribirte para más curiosidades y contenido sobre Spider-Man. Y si quieres que narremos otra de sus historias, puedes indicarlo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.